Argentina ha vivido un lunes negro en los mercados financieros después de las elecciones primarias del domingo que dejaron al peronismo a un paso de volver a gobernar al país. La participación electoral fue de 75% de los 34 millones de electores, un porcentaje considerado alto para unas primarias, según el gobierno. La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Así es, vamos a analizar un tema internacional que de alguna manera tiene algo de similitud con la política ecuatoriana y es el eventual regreso al poder de Cristina Fernández de Kirchner en Argentina tras el resultado de las elecciones primarias que se celebraron este fin de semana en Argentina. Para analizar este tema está con nosotros Jorge Ortiz, periodista y analista político, amigo personal. Además, bienvenido Jorge a Notimundo. Muy buenas noches. Buenas noches y muchas gracias a ustedes por la invitación. ¿Cómo se debe analizar este tema? ¿Qué fue lo que pasó en Argentina? ¿Están amnésicos los ciudadanos argentinos? ¿No hizo lo suficiente Macri? ¿Fue muy hábil la señora Cristina Fernández de Kirchner? ¿Cómo lee usted esto? Todo eso, Freddy, las tres cosas. Los pueblos en general tienden a tener una memoria frágil. El presidente Macri hizo malas cosas y Cristina Fernández fue muy sagaz en el manejo de su imagen. Todo eso junto está permitiendo el regreso al poder, porque a mí ya no me cabe duda de que el regreso al poder del kirchnerismo es inevitable. El 10 de diciembre asumirá el presidente Fernández con la vicepresidenta Fernández de Kirchner y empezará otro ciclo de peronismo. Es decir, Jorge, después de ver esto, ¿usted considera que ya no va a haber ninguna posibilidad para darle la vuelta por parte de Mauricio Macri? No, Mauricio Macri ha tenido 4 años para revertir esa tendencia. La Argentina es un país, si se quiere, ontológicamente peronista. O sea, desde el año 45, cuando el general llegó al poder, embrujó a los argentinos. Y el pueblo argentino no ha logrado librarse de ese embrujo, ni en gobiernos democráticos, que ha habido varios, ni en gobiernos dictatoriales, que también ha habido varios. Siempre la imagen del general Perón y de Evita está presente, está omnipresente en los argentinos, especialmente en las clases populares, que sienten que el peronismo es la Argentina. Y se identifican con él. Macri, como antes intentó hacerlo el presidente Alfonsín y después el presidente de la Rúa, de la Unión Cívica Radical, un partido socialdemócrata, no lograron sacar a la Argentina de su aferramiento al peronismo. Además, Macri se equivocó. Yo cuando con mucha frecuencia oigo, y eso es frecuente oír, que el candidato tal, a lo que sea, alcalde, a presidente, no ha administrado ni una tienda. Me parece que es una reflexión bastante tonta cuando oigo eso, porque manejar una tienda o manejar una gran empresa es muy distinto a manejar el Estado. Y lo acabamos de ver. Macri, no solamente él es un gran empresario, sino que se rodeó de empresarios y de empresarios exitosos que no solamente habían manejado una tienda, sino mucho más que una tienda y lo habían manejado con éxito. Y no pudieron con el Estado argentino. Una cosa es administrar una empresa, otra cosa es gobernar un país. Son dos cosas muy distintas. Y Macri, un empresario exitoso, rodeado con ministros exitosos como empresarios, hizo un gobierno que se fue desencantando. Hace 4 años, en las PASO de hace 4 años, Macri tuvo 2% más de lo que tuvo hoy. Y en ese momento hubo varios candidatos, entre ellos Massa, que ahora se alió con el peronismo, se alió con la señora Fernández de Kirchner y ahora hacen una lista única con la cual sin duda van a llegar a la presidencia, y no solamente a la presidencia, sino a puestos claves en la administración pública argentina. El más importante de ellos, la gobernación de la provincia de Buenos Aires, donde María Eugenia Vidal, de la línea de Macri, hizo una muy buena administración liberal. Y sin embargo, Alex Kicillof, un economista de orientación marxista, populista, de esta izquierda cristiana turbulenta, enredada, que hizo una muy mala gestión como ministro de Economía, le ganó por 17 puntos, es decir... ¿Pero y qué va a significar esto entonces para el futuro de Argentina? ¿Qué podemos esperar?
Bueno, la Argentina tiene esta recurrencia cíclica en las crisis, ¿no? Y los mercados lo hacen y lo saben, y por eso reaccionaron como reaccionaron. Ustedes dieron hace un instante la noticia. El peso argentino se devaluó 25% en un día, pasó de 45 a 60. Esto quiere decir que en capacidad de compra, en poder adquisitivo en dólares, hoy los argentinos son 25% más pobres que ayer. Es una barbaridad. Además de que la bolsa de valores se precipitó, la Argentina y las empresas argentinas que se cotizan en bolsas internacionales cayeron 60%. Una respuesta inmediata en el mercado argentino. Claro, porque la Argentina tiende a tener unas crisis profundísimas. La última fue la del 2001. Y cuando la Argentina tiene crisis en serio. Y claro, está en esa recurrencia la Argentina. Tiene gobiernos populistas, como este de la señora Fernández de Kirchner, como todos los del socialismo del siglo XXI, que lo que hacen es gastar la plata en abundancia y muy irresponsablemente. Después, cuando el modelo se agota, vienen gobiernos responsables. Esos gobiernos responsables, que tienen que hacer apretar. Tienen que tratar de poner en orden las cuentas fiscales. Eso significa austeridad, restricción de gastos, eliminación de subsidios. Dejan de ser populares. Y dejan de ser populares. Entonces, el gobierno que gobierna bien es impopular. El gobierno que gobierna mal es popular, y esos son los peronistas. Muchos analistas, Jorge, sostienen que lo que hizo mal, además de el manejo político en ciertos aspectos, Macri cometió errores en el tema económico. Unos dicen que por aplicar medidas gradualistas está en donde está. Otros dicen que no, que más bien por aplicar medidas de shock es que ha perdido una popularidad muy acelerada para encajonarnos en lo que acaba usted de analizar. Bueno, yo creo que es un poco de las dos cosas, ¿no? Es decir, cuando el presidente Macri asumió el poder, la economía argentina avanzaba hacia otra de sus crisis profundísimas. Y Macri tuvo que aplicar una receta que significaba un ajuste muy severo. Ese momento había la duda: ¿qué hacen? ¿Adoptan un ajuste severo de un solo golpe o lo hacen gradualmente? Optaron por el gradualismo, pensando que con eso amortiguaban el golpe, y lo que en realidad pasó fue que en vez de amortiguar el golpe lo prolongaron, hicieron que sea un golpe constante. Y claro, además se encontraron con que incluso las clases altas argentinas, y la Argentina tiene un recurso humano valiosísimo, tal vez el mejor de América Latina, ¿no? Es gente muy preparada en todos los ámbitos. Los argentinos se destacan en el mundo académico, en el mundo de las artes, de las ciencias. Los argentinos son seres bastante privilegiados. Pero en conjunto no funcionan bien. Hay algo que les impide en conjunto trabajar bien. E incluso esas clases altas, que debían haber dicho: no podemos mantener este subsidio. No puede ser que la Argentina se gaste miles de millones de dólares al año en subsidiar la luz eléctrica, incluso de consumo particular de personas de clases medias para arriba. Esa gente empezó a quejarse. Yo viví 7 años en la Argentina, tengo muchos amigos en la Argentina en esos niveles de las clases medias hacia arriba. Y gente que se quejaba de que les habían subido el precio de la luz o del agua o de los servicios. Es decir, esa gente que debería tener la conciencia de que los subsidios pueden gustarnos, muy rico no tener que pagar precios altos por la luz eléctrica, pero como decía Milton Friedman, en la escuela de Chicago no hay algo así como una cena gratis. Alguien la tiene que pagar. Si no la paga el que la consume, la paga el gobierno. Y al pagar el gobierno la pagamos todos. Y los argentinos, gente preparada, gente clara, gente que tiene las ideas muy fijas, gente cosmopolita, reaccionó mal cuando les hicieron pagar precios auténticos, precios verdaderos, les sinceraron la economía. La gente reaccionó mal y empezó la añoranza de cuando había los subsidios de los cuales, cuando estaba en el gobierno peronista, se quejaban. ¿Estamos cerca de que pueda ocurrir algo similar acá en el Ecuador? Bueno, el socialismo del siglo XXI, como todo populismo, tiene una magia, un encanto para las muchedumbres. Es decir, es muy fácil decirle a la gente: tú eres pobre, o tú tienes carencias, o no tienes todo lo que quisieras tener, todo lo que tú y tu familia anhelan, porque las riquezas de este país han sido mal administradas. Ahora que venga un buen gobierno y haya una administración inteligente, con sentido popular, con sentido de solidario, se van a arreglar tus problemas. Eso es muy fácil de vencer. Todo el mundo dice: perfecto, qué bueno. Es mucho más difícil venderle los principios de la economía liberal. Es decir, hay que aprender, hay que mejorar,
hay que progresar, hay que esforzarse, hay que trabajar, hay que competir. Es una receta difícil de vender. Entonces los populismos venden soluciones muy fáciles para problemas muy complejos. Soluciones muy fáciles que no son soluciones, por supuesto, son palabritas, son formulitas, son manos limpias, corazones ardientes. Pero claro, que convencen a quienes tienen que votar. Claro, es decir, a los sectores intelectualmente más vulnerables, más desprovistos, que les encantan esas soluciones fáciles, porque parece que este país es cuestión, o cualquier país es cuestión de un gobierno solidario con sentido popular. Y pasa lo que han pasado estos gobiernos del socialismo del siglo XXI. Han quebrado sus países y se han ido corriendo cuando llegaba la quiebra. Guardando las distancias, Jorge, Kirchner es a Correa como Macri es a Moreno. ¿Es posible que en el Ecuador de alguna manera reviva el socialismo del siglo XXI? Los ecuatorianos critiquen medidas de ajuste que se puedan producir o que se vayan a producir más adelante y se aglutinen alrededor de los candidatos de la Revolución Ciudadana, por ejemplo. Es posible, espero que no sea probable y que no sea dable, pero es posible. Es posible porque evidentemente Correa manejó el país en la época de la mayor bonanza por los precios internacionales del petróleo. Desperdició esa bonanza. La plata la despilfarraron, la malgastaron y se la robaron. Pero la gente recuerda que en 10 años y medio hubo obras con unos sobreprecios monstruosos. Es decir, el gobierno de Correa tuvo tiempo y dinero para hacer muchísimas más obras de las que hizo. Debimos haberles exigido más obras de las que hizo. Hizo unas pocas. Las propagandeó muy bien, las vendió muy bien y mucha gente se tragó el cuento. Yo le oí una vez a una persona que me decía, en esa época andaban repitiendo mucho, Correa es el mejor presidente de la historia del Ecuador. Y yo a esa persona le dije, oye, ¿y tú sabes más o menos en qué época fue presidente Isidro Ayora? Le mencioné al presidente Ayora, como puede haber mencionado cualquiera. Me dijo, espérate, le dije, bueno, no importa, háblame de los progresistas. ¿Tú sabes cuándo fue esa época de la historia que le llaman el progresismo? Más o menos, ¿en qué década, de qué siglo? Me dijo, bueno, yo no sé tanta historia como tú. Le dije, no es que no sabes tanta historia como yo. Lo que pasa es que no tienes ni la más remota idea de la historia ecuatoriana, más allá de las 4 simplezas que aprendiste y que seguramente ya te olvidaste del colegio. Y por eso puedes decir una tontería como que Correa ha sido el mejor presidente de la historia del Ecuador. Por sus resultados a mediano y sobre todo a largo plazo, Correa puede ser hasta el peor presidente de la historia del Ecuador, el más dañino. Pero claro, 10 años y medio de una propaganda efectiva, eficiente, constante, aplastante, hizo que a eso los sectores más vulnerables, intelectualmente más vulnerables, les convenciera de que Correa fue un gran presidente. Y no fue un buen presidente, no fue un gran presidente, fue un mal presidente que tuvo la suerte inmensa de gobernar cuando el país tenía mucho dinero. Cuando un país tiene mucho dinero, gobernar es fácil. El problema es gobernarlo cuando falta el dinero. Y cuando a Correa le faltó el dinero, lo vimos a un tipo desesperado que no sabía qué hacer y que empezaba a contratar empréstitos chinos con unas tasas de interés altísimas y con unos plazos cortísimos. Es decir, un hombre que manejó la economía muy mal, pero administró la bonanza y eso engañó a mucha gente. Es el punto de vista de Jorge Ortiz, periodista y analista político, analizando lo que ahora mismo ocurre en Argentina con el triunfo del kirchnerismo en Argentina este fin de semana en las elecciones presidenciales y la pérdida, por supuesto, del presidente actual Macri. Muchas gracias, Jorge Ortiz, por habernos acompañado. Gracias. Esto es Notimundo, amigos, siempre bien informados. Con el auspicio